Ok, tenemos los sustantivos contables e incontables. ¿Qué son los sustantivos contables? Son aquellos que les podemos asignar un número, es decir, aquellos que podemos pluralizar, podemos contar. Y los incontables son los que no podemos contar. Aquí tenemos en la lectura, dice: los sustantivos en base a su función se clasifican como contables e incontables. Dice pues, así pues clasificamos en grupo de contables todos los nombres que forman elementos individuales por sí mismos y que pueden formar grupos con otros elementos del mismo tipo y por tanto ser enumerados. ¿Qué tenemos en español? ¿Cuáles podrían ser? Como lentes, lápices, naranjas, papas, botellas, libros, coches, etcétera. Entonces, dice que en los de incontables es donde incluimos todo lo que sean sustancias. Puede ser puede ser leche, puede ser vino, café, todo lo que sea líquido lo podemos utilizar como sustantivo incontable. Quiere decir que no se pueden pluralizar, no se deben de pluralizar. Y también los materiales, o lo que nos da una idea de algo abstracto. Por ejemplo, aquí tenemos riqueza, que es abstracto, es un sustantivo abstracto. Y uno que no es líquido, pero es incontable, es madera. El dinero, aunque lo podemos contar, es incontable. La palabra en sí, que es money, es incontable. Ya para hacerlos contables, pues decimos los pennies, decimos dólares, decimos quarters, o así sucesivamente. Decimos que es incontable la sal, por ejemplo, pero si está, por ejemplo, en una bolsa, decimos una bolsa de sal, a bag of salt, ¿sí? Entonces cuando se transforma, por decirlo así, a contable, pero no es tanto porque la sal sea contable, sino porque el recipiente o lo que está empacado puede ser contado, una bolsa o una bote de sal podría ser. Entonces ahí lo podemos hacer, al igual que el azúcar, el agua también la podemos hacer contable por las botellitas de agua o por algún recipiente que los contenga. Tenemos aquí como el plomo y el hierro, que son incontables todos ellos. Cuando son incontables debemos recordar que toman los verbos en singular. Es decir, si vamos a decir que vamos a utilizar el verbo ser, estar, to be, siempre voy a utilizar la forma is, los sustantivos incontables. ¿Ok? Y los incontables, pues lo vamos a usar el plural, que es el are o el are. Aquí tenemos, por ejemplo, dice el milk, es incontable, que es leche, milk. Pero podemos decir por los recipientes o convertirlo en contable por medio de los recipientes. Por ejemplo, 2 bottles of milk, 2 botellas o 2 litros de leche, 2 bottles of milk, que ya es contable. O a gallon of milk, un galón, ¿sí? Así es que es aquí como básicamente lo diferenciamos. Entonces, para sum it up, podemos decir que los incontables son aquellos que carecen de plural. Son todas aquellas sustancias, los metales e ideas abstractas. Y cuando nos referimos a ellos o vamos a hacer oraciones de ellos, utilizamos el is para indicar su forma con el verbo to be. ¿Ok? Y los contables utilizan are y son todos aquellos que podemos pluralizar. Aquí tenemos otros ejemplos. Dice: los sustantivos incontables tienen únicamente forma singular, como sal, dinero y madera. En este caso tenemos salt, money and wood, ¿sí? Dice: los nombres incontables no se pueden acompañar con el artículo a o an. Deben ir precedidos si quieren individualizarse de alguna palabra con valor partitivo.
Por ejemplo, diríamos a piece of bread. Es decir, que aquí en este caso no puedo decir yo a bread, ¿sí? En español si lo utilizamos decimos un pan, a bread. Pero en inglés pues podemos decir o debemos decir a piece of bread, ¿sí? Para que pueda escucharse bien. Si decimos a bread está la idea, pero es incorrecta. Aquí tenemos a glass of wine. No podemos decir a wine, pero sí podemos decir por el contenedor o en lo que está el vino. En este caso aquí tenemos el ejemplo a glass of wine, o podemos decir a bottle of wine, ¿ok? Y aquí tenemos a cup of tea. Tea es incontable, es un líquido, es a cup of tea. Las tazas las podemos contar, 2 cups, 3 cups, ¿ok? Dice algunos sustantivos pueden ser contables o incontables dependiendo de la función que desempeñan. Por ejemplo, aquí nos dice cake, a piece of cake, paper, a piece of paper, o we can say a paper para referirnos a newspaper. En este caso aquí a paper pues sería dependiendo de la región en lo que lo estés utilizando en Estados Unidos, pero la palabra correctísima sería a newspaper, que sería un periódico, ¿sí? A paper que no es tan viable, ¿ok? Y lo cake dice que es un pastel, es incontable, dice pues indica una sustancia. A piece of cake dice un trozo de pastel, un pedazo de pastel, dice. Pero aquí volvemos a lo mismo que estamos mencionando acá arriba. Pues aquí lo pluralizamos, pero estamos pluralizando solamente que es un pedazo, utilizando un adjetivo partitivo para poderle asignar un número o hacerlo plural. Pero en sí la palabra sigue siendo cake, no podemos decir two cakes, ¿ok? Decimos a piece of cake o 2 pieces of cake, pero no podemos decir cakes, ¿ok? Tal vez si lo utilizamos incorrectamente, pues nos van a entender, sin embargo no es correcto. Para cuestiones de gramáticas y para evaluaciones, pues sería incorrecto si se nos pone en algún examen, ¿ok? Dice papel es incontable, es un cambio contable a piece of paper, ya se vuelve contable, pero es por lo que le anteponemos, a piece of, un pedazo de papel o una hoja de papel en este caso. Dice, bueno, ahí tenemos algunas observaciones y ya vienen los sustantivos contables. Son aquellos que podemos pluralizar y ya los hemos visto varias veces. Que tenemos car, cars, y tenemos, por ejemplo, de un libro, one book, y para pluralizar decimos two books, one car, two cars. Ahí lo estamos utilizando. Ahora, sabemos que hay reglas para hacer los plurales. Recuerden que los sustantivos contables son los que aplican estas reglas dependiendo de su terminación. Dice que si la palabra termina con SH, CH, S, X, O Z, dice que les vamos a añadir la ES. Por ejemplo, one bus, two buses. Aquí agrego ES por la terminación S, como lo muestra aquí la regla. ¿Ok? Terminados en X también agregan S. Dice, algunos nombres que terminan con la O llevan plurales como ES, como tomato, tomatoes, hero, heroes, potato, potatoes, two potatoes, one potato. Aquí tenemos los plurales. Estos son sustantivos contables. Les podemos asignar un número, ¿sí? Y aquí tenemos, si la palabra termina con consonante Y, dice que cambia de Y y latina y agrega S, como en baby, two babies, party, two parties, lady, two ladies, ¿ok? Entonces consonante más Y para hacer el plural de estos sustantivos contables para hacer su forma plural.
Dice, si la palabra termina con Y, vocal Y, dice, solamente le vamos a agregar la letra S. Por ejemplo, they ya no se cambió a I latina ES, sino porque tenemos la A, que es una vocal, más la Y, entonces nada más agrega S de acuerdo a la regla. ¿Sí? Y si la palabra termina con una E, solo se añade la S, ya no, es decir, ya no le vamos a poner doble E. Por ejemplo, en name, nomás le agregamos es la S, names. ¿Ok? Y con los que son irregulares, ahí esos nos los tenemos que aprender. Aquí no hay de otra más que memorizarlos. Por ejemplo, tenemos fish, que generalmente va a aparecer como fish en singular o plural. Algunas veces van a haber fishes, pero aquí debemos tener cuidado porque fish también puede ser un verbo y es pescar. Entonces ahí puede estar conjugado con tercera persona y agregar la S. En chip, aquí es también singular, que es un incontable, quiere decir que no tiene forma de plural. Así es que si tenemos tiene que ser verbos plurales, ¿ok? Y los nombres incontables como money y water, wine, que son water y wine son líquidos y money pues es abstracto, ¿ok? Es concreto, pero la idea es abstracta, por decirlo así. Entonces no te puede tampoco pluralizar. Entonces tenemos los irregulares aquí, como en este caso, esos no cambiaron su forma. Fish, ship y ellos no cambiaron su forma. Y estos que tenemos aquí, estos sustantivos irregulares, cambian de child a children. Aquí es niño, niños. La mayoría comete el error y agrega la S aquí, pero no lleva S, porque ya está en plural, ¿ok? Y luego aquí es woman, women. Nomás cambió, tienen un trueque vocálico, nomás cambió de A a E, pero ya está en plural, ya no tenemos que agregarle la S ni nada. Aquí person, el plural es people, el plural de person, ¿ok? Acuérdense que esos toman el R, si vamos a poner el verbo to be, toman R. Aquí en pies es to fit, ya no vamos a poner fits, sino que es fit y toma el verbo en R del verbo to be. Y luego aquí tenemos mouse, este no lo tenemos que aprender así. Mouse, el plural es mice. Mouse, mice. Tooth, teeth. Nos tenemos que aprender así. Memorizarlos para cuando los utilicemos o requiramos utilizarlos podamos hacer la forma correcta y recordar que los verbos, que los sustantivos incontables toman verbos en singular. ¿Ok? Esa es la regla que tenemos que hacer. En el siguiente diapositiva vemos todos los sustantivos incontables y aquí los tenemos clasificados. Por ejemplo, clothing no podemos pluralizarlo a menos que usamos clothes. Equipment porque se refieren a una idea en general. Food, fruit, furniture, garbage, hardware, jewelry, machinery, mail, makeup, money, cash, change, postage, scenery, stuff, traffic, homework, housework, work, advice, information, news, history, literature, music, poetry, English, Arabic, Chinese, etc. We have all the languages, que todos los idiomas son incontables, ¿ok? Tenemos grammar, slang, vocabulary, corn, dirt, dust, flour, grass, hair, pepper, rice, salt, sand, sugar, and wheat. Aquí tenemos que todos estos son incontables. ¿Qué quiere decir? Que estos los tenemos que memorizar para el momento de utilizarlos no cometamos el error y los hagamos plurales. Igual y nos entienden, pero no estamos utilizando las formas correctas del idioma. Por ejemplo, para nosotros sí es común decir tareas. En inglés no podemos hacer lo mismo para homework. No podemos decir tengo muchas homeworks, tengo muchas tareas. No, la palabra que utilizan en inglés es assignments,
que es la otra palabra que viene en los ejercicios de esta unidad. Entonces, homework es el singular y assignments serían lo que es para nosotros las tareas. Y aquí tenemos todos los demás que son singulares, toman verbos en singular. Es decir, si vamos a utilizar el verbo to be, va a tomar el is, va a tomar el verbo is. ¿Ok? Podemos utilizar a lot of para ellos. Acuérdense que a lot of es para singular y para plural. A lot of homework, a lot of housework, a lot of food, a lot of furniture, or a lot of something else. Podemos utilizar a lot of, mucho, mucha, muchos, muchas, porque tiene 4 significados para nosotros en español. Ahora aquí tenemos del ejercicio, por ejemplo tenemos chairs, I bought some chairs. Y aquí vemos que fruit es incontable. Entonces decimos a lot of fruit, mucha fruta. Nosotros decimos muchas frutas, pero para expresarlo en inglés nosotros tenemos que decir a lot of fruit, usar el singular, aunque estemos diciéndolo en plural, ¿ok? Que sería para nosotros singular plural, pero en inglés lo expresamos así, a lot of fruits, ¿sí? A lot of vegetables. Vegetable es plural aquí en este caso, lo hacemos plurales. Clothing, ya vimos allá que era singular, podemos hacerlo plurales con clothes, podríamos utilizarlo. Dresses. Information, ese no podemos cambiarlo. Facts sí, grammar no lo podemos cambiar porque es incontable, entonces pasaría igual. Vocabulario pasaría igual, word pasaría igual y slang pasaría igual. ¿Por qué? Porque acá nos dice en la anterior que grammar, slang, vocabulary, ellos son incontables y por lo tanto no los debemos de cambiar, ¿ok? Así es básicamente. Los sustantivos contables son los que les podemos asignar un número o algún adjetivo numeral, algún adjetivo partitivo, son los contables. Los incontables no les podemos agregar eso. Los incontables toman la forma del is, del verbo to be, y los contables toman el are. ¿Ok? Es básicamente lo que abarca los sustantivos contables e incontables. Recuerden que tenemos varias clases de sustantivos concretos y sustantivos abstractos, que pueden ser contables o incontables. Y así finalizamos nuestra lección.